Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, o sea, el estudio de las enseñanzas de las Escrituras, la Biblia. Bien, estamos en nuestra serie Imaginadores de la Divinidad y en el día de hoy estamos llegando ya a lo que es el final, o sea, hoy vamos a entrar en lo que es el capítulo final del contenido de la serie, el capítulo final que es el capítulo número 8 y el capítulo de hoy se titula El Dios conocido, el Dios conocido. Y es importante este capítulo porque finalmente el objetivo final de nuestra serie es presentar a Dios. O sea, ya lo hemos ido presentando porque ya hemos ido viendo algunas cuestiones muy particulares, muy específicas acerca de Dios y hemos estado comparando constantemente al Dios verdadero con los ídolos que son representaciones ficticias de dioses falsos o de dioses imaginarios o de dioses inexistentes. Muchos de ustedes probablemente hayan visto a través de quizás de las series infantiles de televisión y también, bueno, en otros programas es probable, acerca de personas que tienen, digamos, como que cierto trauma o cierta situación psicológica compleja, ¿no? Un problema, un trastorno, algo así, y que estas personas, no todos, pero algunas de estas personas, tienen la tendencia a mostrar o a hacerle ver a las demás personas que ellos tienen un amigo imaginario. Hay personas con ese tipo de, yo diría, de trastorno, no sé cómo llamarle de otra manera, que ven cosas que no existen y que imaginan cosas o se imaginan un amigo conforme a su imaginación y entonces con ese amigo conversan, con ese amigo es como si salieran a pasear juntos, es como si compartieran la vida y sin embargo ese amigo imaginario no existe. No existe absolutamente. Bueno, lo mismo sucede con los dioses representados a través de la idolatría, a través de los ídolos falsos o los ídolos muertos, pudiéramos llamarlo así. Una expresión que he estado usando muy frecuentemente es ídolos fabricados de materia muerta. Los ídolos no son nada, solo son materia muerta. Eh, Hoy vamos a citar también algunos pasajes que vamos a ir viendo un poco más de esto, pero bueno, el caso es que hemos llegado al capítulo 8 del contenido de la serie. Digo capítulo 8 del contenido, recordamos que hay un capítulo inicial que es un capítulo introductorio, en total sería este el capítulo número 9 de la serie, pero es el capítulo 8 del contenido. Entonces, en un repaso breve, rápido, vemos los títulos de los diferentes capítulos que hemos ya abordado a través de los cuales nuestra serie ha ido transitando y estos son: el primero, Dios no puede ser comparado con imagen alguna, o sea, no hay forma de que usted pueda crear una imagen y que de alguna manera usted piense que Dios se parece a esa imagen que usted ha creado. No hay forma, Dios no se parece a ninguna imagen. Acerca de todas las características específicas, todo hemos visto ya en ese capítulo específicamente. Aquí solo vamos a hacer un breve resumen de el título o de los títulos de los diferentes capítulos hasta llegar al capítulo que nos corresponde. Solo como una sinopsis breve. El segundo capítulo, Dios afirma ser uno y único. Lo que estamos viendo aquí es que no existen dioses aparte del Dios verdadero. Fuera del Dios verdadero no existe ningún otro Dios que sea un verdadero Dios. No existen. Sencillamente todos los dioses representados en los ídolos son dioses inexistentes, no existen, no están en ninguna parte, solo existen en la imaginación de aquellos que creen en ellos, pero es decir, de aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres que creen en la realidad de esos dioses que no existen, no existen. Solo Dios es el único Dios, Dios es uno y único. El tercer capítulo, Dios no comparte su gloria con los ídolos, de hecho, ni con los ídolos ni con nadie más, pero bueno,
Lo que vimos en ese capítulo específicamente, o a lo que nos queremos referir es muy precisamente, es que la gloria de Dios que lo define como Dios, esa gloria divina que solo le pertenece a Él, ningún otro ser en toda la creación, ya sean seres espirituales como son los ángeles o seres físicos como somos nosotros, los seres humanos, no hay nada en el universo, ningún otro ser en el universo que tenga una gloria divina, no existe. Eh, la Biblia nos enseña, y es algo que podemos ver también propiamente, que todas las criaturas, ya sean eh, criaturas conscientes, como decir seres humanos o ángeles, que son seres, digamos, personales, ya sean criaturas personales o criaturas no personales, porque, por ejemplo, si hablamos de un árbol no es una persona, pero es una creación, también forma parte de la creación, ¿ok? Todo tiene algo de, digamos, de un tipo de gloria específico. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que hay una gloria que es de las estrellas, hay otra gloria que es de las criaturas, en fin, que hay las cosas y las personas y la creación en general tiene, digamos, algún tipo de gloria, pero no es la gloria divina. Ahora, la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser glorificados, o sea, nosotros los creyentes que hemos entrado en una relación de reconciliación con Dios, vamos a ser glorificados. Vamos a ser glorificados para participar de la vida gloriosa de Dios, pero no significa que vamos a tener una gloria divina en el sentido de que vamos a tener una gloria que nos haga como dioses pequeños. No, eso no va a existir. Vamos a compartir una gloria que pertenece a Dios en ese sentido también, pero que no estamos hablando de la gloria que lo define a Él como Dios, sino de todo lo que es ese entorno glorioso, que define a lo que es la vida eterna. Bien, pero no es que vamos a ser como dioses, para decirlo de una manera potable, para que se entienda. La Biblia sí enseña acerca de nuestra glorificación, y repito, cuando digo nuestra, estoy hablando de los creyentes que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han confiado en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que se han reconciliado con Dios el Padre a través de la fe en Cristo. Es a esas personas a las que yo me estoy refiriendo, que vamos a ser glorificados, pero no significa que vamos a ser como dioses. No significa eso. Vamos a aclarar eso para que no haya ninguna confusión. El caso es que Dios no comparte su gloria con los ídolos. No hay ningún ídolo, no hay ningún Dios detrás de ese ídolo representado que tenga una gloria divina. No existe, porque la gloria de Dios, que es suya propia y que lo define como tal, Dios no la comparte. No comparte esa gloria. Ok. El capítulo 4 habla acerca de la irracionalidad de la idolatría. Allí hablamos acerca del hombre que va al bosque, que corta leña y que toma esa leña, la lleva a su casa y crea una hoguera, y en esa hoguera pues le da calefacción a su casa, calienta a su familia, él mismo se calienta, cocina su comida, usa esa leña como combustible para quemar, y hace de un resto de esa leña, sea, deja un pedacito de leña que no quemó, y ese pedacito de leña la toma y hace una escultura ahí hecha a mano, y hace un muñequito de palo, y ese muñequito de palo, a ese muñequito de palo le llama Dios y se postra delante de ese muñequito de palo que es objeto de su propia creación. Es irracional. Es irracional. El culto idolátrico es algo irracional. Hoy no vamos a entrar en todos los detalles porque para eso hicimos un video completo refiriéndonos a ese asunto. Capítulo 4. El capítulo 5 habla acerca de que el poder de Dios supera a todos los ídolos. Y en ese capítulo vimos que el que practica la idolatría generalmente no busca el poder que desea, porque la gran inmensa mayoría de las personas que practican la idolatría lo que están es buscando algún tipo de poder, algún tipo de manifestación de poder, algún tipo
de poder que les provea de ciertos beneficios personales, pero ese poder no lo buscan en el Dios verdadero, porque Dios no es un ser corruptible y no es un ser negociable, y por lo tanto pues el idólatra necesita de esa negociación. Pero Dios no es negociable. Con Dios las cosas son como Él dice y se acabó, y boca abajo todo el mundo. Pero el idólatra no, el idólatra como que no se quiere someter a Dios realmente, porque el idólatra realmente no está buscando de ninguna manera someter su vida a Dios, no está buscando agradar a Dios, no está buscando arreglar su vida delante de Dios, no está buscando eso. Lo que está buscando es poder para satisfacer deseos personales. A fin de cuentas, al único que el idólatra quiere agradar es a sí mismo. Entonces, pues con Dios no funciona, y por lo tanto no buscan el poder en el Dios verdadero, sino que lo buscan en los ídolos, porque los ídolos son negociables, los ídolos son corruptibles, y bueno, pues entonces ahí es donde lo buscan. Pero el poder supremo de Dios pues supera a todos los ídolos. Y cuando aclaramos en ese entonces que no es que en los ídolos haya algún poder, aunque el idólatra te dirá, pero en estas cosas hay poder. Y no es que él no tenga, el idólatra, no es que él no tenga experiencias de que haya poder en esas cosas. El problema no está en que no haya poder, es que no hay poder ninguno, absolutamente ninguno, en el ídolo. En el ídolo no existe poder alguno de nada, absolutamente. ¿Qué es lo que pasa con el ídolo? Que eso lo explicamos también más abundantemente. Es que detrás del ídolo opera un espíritu que es un ángel caído, o sea, un demonio. Y ese demonio pues es un ser poderoso y sí ofrece manifestaciones de poder que engañan al idólatra. El idólatra entonces experimenta realmente, poderes reales, porque son poderes verdaderos, no es que sean poderes falsos. No son poderes de la imaginación de nadie, no, son poderes de verdad, pero poderes de verdad de un ser poderoso que es en este caso un ángel rebelde, un ángel caído, un ángel que está fuera de la santidad y de la obediencia a Dios, y por lo tanto es un ángel que está condenado al infierno, y que todo el ejercicio de la obra de ese ángel para engañar a las personas que practican la idolatría tienen el único objetivo de arrastrar con ellos a cuantos puedan a la condenación a la que ellos están ya sujetos. Eso es lo que está pasando. El idólatra está siendo engañado y está siendo arrastrado hacia la condenación del diablo, hacia la misma condenación del diablo. Pero como el idólatra recibe migajas de ese poder que él tanto ansía, pues entonces él sigue a ese demonio hasta el final, y tristemente pues terminará en la misma hoguera que va a terminar el demonio. Ahí terminará el idólatra también. Desgraciadamente, a menos que a tiempo sea sensato y rectifique su camino y se aparte de todo ese camino de falsedad y de maldad, y se vuelva en arrepentimiento, en fe, al Dios verdadero a través de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Bien, entonces, el capítulo número 6 dice que Dios se proclama creador, que es Dios quien crea al hombre y que el hombre no puede crear dioses. O sea, en ese capítulo vimos algo un poco más acerca de la irracionalidad de la idolatría que habíamos visto en el capítulo 4. Dios es el creador y por tanto es el Señor de su creación, y su creación que se somete a Dios ve a Dios como su Señor. Pero el idólatra hace algo completamente contrario y absolutamente absurdo. El idólatra crea a sus dioses. El Dios que es creado, que es un Dios de mentira, aclaramos nuevamente que es un Dios falso, un Dios inexistente, un Dios que no existe en ninguna parte, solo en la imaginación del idólatra. Este muñeco de palo, que es un objeto sumamente
inferior a su creador, termina convirtiéndose en señor de su creador. Eso es absurdo. En la vida real, Dios es el creador y por ser el creador es el señor de su creación. Pero con el idólatra no, con el idólatra es al revés. El idólatra es el creador de su creación y su creación se convierte en señor de su creador. Eso es el colmo de la idiotez. Bueno, perdónenme la palabra, pero es que verdaderamente es que no sé cómo decirlo de otra manera. El colmo de la tontería. Bien, entonces, Dios se proclama creador. Dios es el que crea al hombre, no es el hombre el que crea dioses. En el capítulo 7 vimos que Dios es el redentor de su pueblo. Dijimos que ese probablemente sea el capítulo más importante de la serie porque habla específicamente de cómo el hombre puede volverse a Dios y cómo puede hallar liberación, cómo puede ser rescatado, porque la palabra redención, que es la palabra clave que le da sentido, ¿no?, a todo el capítulo. Esa palabra significa rescate. ¿Cuál fue el rescate? ¿Cómo fue el rescate? El rescate fue a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo derramada en su sacrificio fue como la moneda con la cual Dios pagó por el rescate de los pecadores, por el rescate de los perdidos, o sea, nosotros. Y cómo la persona que aprovecha por medio de la fe y el arrepentimiento, pues ese pago que Dios ya ha hecho para liberar al hombre caído en su propio pecado, pues liberarlo de esa situación y liberarlo de las consecuencias de ese pecado, que sería la condenación eterna, pues se encontraría liberación, encontraría redención, rescate, perdón de los pecados y por lo tanto reconciliación con Dios. Y hoy vamos a ver entonces el último capítulo, que es el Dios conocido, el Dios conocido. Y terminamos en este capítulo como capítulo final del contenido de nuestra serie, porque el objetivo final es que usted pueda acercarse al Dios verdadero y entender que existe la forma de conocer a este Dios. O sea, Dios puede ser conocido. Dios no es un ser que existe en la ¿cómo se dice? Inaccesibilidad, como que no está accesible. Perdónenme la palabra, no me quiere salir ahora. Dios se ha vuelto accesible. Dios se ha vuelto alguien a quien podemos conocer. Dios no está oculto de nosotros, no se ha ocultado, se ha mostrado, se ha dejado conocer, se ha hecho visible, vamos a decirlo de una manera, digamos, como más potable. Como que el Dios que estaba oculto dejó de estar oculto para mostrarse, para dejarse ver de nosotros, para que le conozcamos. Dios puede ser conocido. Ahora, ¿cómo es que pudiéramos conocer a Dios? ¿Cuál es el medio para conocer a Dios? ¿Cómo podemos lograr este conocimiento? ¿Cómo podemos alcanzar este conocimiento? Pues de eso es de lo que vamos a estar tratando en nuestro capítulo de hoy. Si tenemos tiempo y no se nos hace muy extenso, pues daremos ya la conclusión y cerraremos nuestra serie. Si vemos que se nos hace un poco más extenso, pues dejaremos un capítulo final para que sea capítulo de conclusión y ya. Entonces vamos a iniciar aquí nuestro capítulo de hoy. El caso es que la idolatría es un tema que puede ser tratado desde una perspectiva muy amplia y muy simple. La idolatría es un campo, como decir, muy amplio y muy simple, porque hay muchas maneras en que una persona puede practicar la idolatría. Muchas maneras. La idolatría puede abarcar una diversidad enorme de formas en las que pudiera expresarse o mostrarse. Y puede ser muy simple porque puede ir desde las formas más primitivas hasta formas muy sofisticadas. Y hoy vamos a entrar en una de esas formas más sofisticadas,
de idolatría, porque hasta aquí casi todos los capítulos de nuestra serie han tratado con esa forma más simple, o sea, la forma en la que una persona sencillamente crea un ídolo de material, ya sea madera, piedra o de cualquier material disponible. Algunos lo hacen de metales fundidos, ya es un poco más elaborado, pero sigue siendo una forma burda y primitiva de expresar la idolatría. Pero existen otras formas de idolatría que tienen que ver mayormente con, hablamos al principio de esa persona que tiene un amigo imaginario, pues así sucede con algunos idólatras que no expresan la idolatría desde el punto de vista del culto a ídolos hechos de material, o sea, personas que hacen un muñequito de alguna forma y que tratan de representar a Dios o a sus dioses a través de esos muñequitos de materia, lo que quiera que sea. Eh, no, hay personas que su ídolo está en su mente, el Dios de su imaginación, un Dios imaginario. Eso sigue siendo idolatría, sigue siendo prácticamente lo mismo. La única diferencia es que no ha llevado esa imagen a un muñequito, porque esta persona entiende que Dios es como que un concepto más sublime y que la representación a través de imágenes, digamos, de imágenes físicas, muñequitos de material, ya sea madera, piedra o lo que sea, como que Dios no puede realmente ser representado. Hay personas que han entendido que ese modelo de idolatría es como muy primitivo, como demasiado burdo para ser tomado en cuenta. Hay personas que tratan entonces de creer en Dios e incluso tratan de creer en el Dios verdadero, pero de una manera equivocada, y al final no están creyendo verdaderamente en el verdadero Dios, sino que están creyendo en un ídolo de su imaginación. O sea, son personas que se han hecho un concepto, se han hecho una idea muy particular de quién es Dios, de cómo es Dios en su mente, siguiendo los cánones de su imaginación. La palabra cánones, en este caso cánones es plural, la palabra canon es singular. Un canon es una regla. Una regla, no estoy diciendo una regla para medir centímetros y milímetros, no, estoy diciendo una regla como una norma. Una norma. O sea, los cánones serían las reglas o normas. ¿Los cánones de qué? Los cánones de su imaginación, según las normas y las reglas dictadas por su propia imaginación. En ese caso, eso es un ídolo también, pero es un ídolo que solo existe en la imaginación de estas personas. Es lo mismo de lo que hablábamos en un principio cuando hacíamos mención de estas personas que tienen cierta cuestión psicológica porque tienen amigos imaginarios. Tienen un amigo imaginario. Una persona con un amigo imaginario es una persona que no está del todo bien. Así sucede también con las personas que tienen un Dios imaginario, un Dios de su mente, el Dios creado en su propia imagen, en su propia mente, una imagen mental. No es una imagen física como quien hace un muñeco de palo, no, es una imagen pero mental, una imagen en el pensamiento, una idea en sus pensamientos, una idea o unas ideas acerca de Dios, pero esas ideas no están basadas en la revelación de Dios, o sea, no están apoyadas, no tienen como fundamento o como cimiento, como base sólida, como base sostenible, la revelación que Dios ha dado de sí mismo. No, sino los cánones de su imaginación. Entonces eso sigue siendo un ídolo, igualmente, sin ninguna diferencia. Sigue siendo un ídolo igual, idéntico. La única diferencia es que el que hace un muñeco de palo, su ídolo es visible. Su ídolo es visible. El que tiene un Dios imaginario, su ídolo es invisible, pero sigue siendo un ídolo, porque es
un Dios que solo existe en la imaginación de esa persona, no es el Dios verdadero. No es el Dios real, el Dios que existe en la realidad es muy diferente del Dios que ellos se imaginan. Entonces el Dios que ellos se imaginan, pues por lo tanto no es el mismo. Entonces, ¿qué Dios es ese? Un Dios imaginario, o sea, un ídolo, igual que el que hace un muñeco de palo o de piedra, es un ídolo igual. La única diferencia es esa, que uno es un ídolo visible, palpable, tangible, en fin, y el otro es un ídolo ideológico, vamos a llamarle así, un ídolo de la mente, un ídolo imaginario, pero un ídolo a fin de cuentas. Ok, dice allí en el pasaje que vamos a estar leyendo hoy en el libro de los Hechos, capítulo 17, los versos 16 al 31. Dice allí, mientras Pablo esperaba en Atenas a sus compañeros, Pablo tuvo que separarse momentáneamente de sus compañeros, fue a parar a la ciudad de Atenas en Grecia, y mientras él esperaba reunirse con sus compañeros nuevamente, en tanto que eso sucedía, Pablo estaba en Atenas, y mientras estaba en Atenas, dice que su espíritu, o sea, Pablo en su interior, se enardecía, ardía, digámoslo de esa manera, viendo la ciudad, o sea, la ciudad se refiere a las personas, no a las casas y a los edificios, no, viendo a las personas de esa ciudad entregada a la idolatría, o sea, a la adoración de ídolos falsos, de falsos dioses. Dice, así que Pablo discutía en la sinagoga. La sinagoga era un centro, digamos, de estudio de los judíos, que no practicaban la idolatría como lo hacía el mundo griego en este caso, pero disputaba con ellos, les enseñaba y discutía y traía su enseñanza a este lugar, a estos judíos en la sinagoga. Dice, con los judíos y piadosos. Piadosos es una expresión que se refiere a personas que habían adoptado la fe de los judíos, la fe del Dios monoteísta, la fe de Israel, pero no eran prosélitos propiamente. Un prosélito, a diferencia de un piadoso, era que el prosélito ya se entregaba completamente a esa religión del judaísmo, se entregaba por completo y practicaba todos los rituales de iniciación, todo. El piadoso no avanzaba tan lejos, pero sí había abandonado la fe de los ídolos, de la fe del paganismo, había adoptado la fe de la religión de Israel, pero sin iniciarse como un prosélito, sin practicar ningún rito de iniciación, o sea, se mantenía como expectante, pero ya había abandonado, un paso importante, ya había abandonado la fe del paganismo. Ok, dice, Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahí sí, en la plaza era con los atenienses propiamente, con las personas que sí se mantenían en sus prácticas de religión pagana. Discutía con unos y con otros, en un lugar y en otro. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Epicúreos y estoicos son dos grupos de filósofos que mantenían puntos de vista, digamos que arbitrariamente opuestos. Los epicúreos eran como más liberales y los estoicos eran como más ortodoxos. O sea, los epicúreos eran como más liberales en su expresión, en su forma de pensar, sé libre, no sé, en un sentido de haz lo que quieras, en fin. Pero el estoico era como más reservado, como de más cuidado, en fin, más comprometido con una fe, una religión un poco como que más, menos libre, ¿no? Menos liberal. No, libre no es la palabra correcta, pero menos liberal. Menos entregado a darse a cualquier tipo de placer. No. El estoico era como más, practicaba más bien el ascetismo. El ascetismo es la separación de los placeres.
El epicurio no, el epicurio practicaba todos los placeres. En fin, eran dos visiones opuestas, dos visiones contrarias una de la otra. Dice que algunos de los filósofos, tanto los epicúreos como los estoicos, disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que tomaron a Pablo y lo llevaron a un lugar llamado Areópago, una plaza donde se utilizaba mayormente para hacer reuniones, para dar discursos, para traer enseñanzas, para reunir a la congregación de la ciudad y dar un anuncio. En fin, lo llevaron al Areópago y dice, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, lo que Pablo enseñaba. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en Atenas en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo, yo soy observador de todo lo que ustedes hacen aquí, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque yo, Pablo, pasando por la ciudad de Atenas, andando por aquí, andando por allá, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé, encontré, vi un altar en el cual había esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, los atenienses tenían, parece que muchos altares con estatuas, imágenes, en fin, de dioses diversos, muchos dioses, pero había un altar muy particular, muy peculiar, que tenía una inscripción: al Dios no conocido, el Dios no conocido. Había un Dios al que los atenienses le llamaban el Dios desconocido, el Dios que nosotros no conocemos. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la cuestión detrás de esta historia? O detrás de este detalle, de ese Dios desconocido. Que los atenienses se dijeron, miren, le hemos dado ofrendas y atenciones y culto a todos los dioses de los que tenemos noticia. De cuanto Dios tenemos noticia, nosotros tenemos aquí un santuario para ese Dios y le ofrecemos el culto, la adoración, lo que sea. Pero es posible que todavía quede algún Dios que nosotros no sabemos quién es, no lo conocemos, pero ese Dios se está quedando sin adoración, se está quedando sin culto, se está quedando sin atención, porque nosotros no lo conocemos. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron crear un altar, un lugar, un santuario para ofrecer sacrificios, culto, adoración, etcétera, etcétera, al Dios que ellos no conocían. Pero para que no se nos quede ninguno, para no sea cosa que se nos quede uno por ahí y entonces ese se moleste, se ponga bravo porque no está recibiendo. Y para que no pase eso, vamos a darle también a él. Pero bueno, no sabemos quién sea. Dice Pablo, andando yo por la ciudad, hallé esta inscripción, viendo todos los santuarios que ustedes tienen aquí, encontré uno que decía: al Dios no conocido, al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es lo que dijo Pablo, yo les anuncio a este Dios, al que ustedes no conocen específicamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, todas estas ofrendas, cosas que los hombres normalmente practican cuando practican la idolatría, pues dice Pablo que el Dios verdadero no tiene necesidad de nada de eso. No es honrado por manos humanas como si tuviera necesidad. Los idólatras, por ejemplo, cuando le ponen una vela a sus dioses, a sus ídolos, le ponen una vela y dicen, no, para darle luz.
porque el idólatra piensa que el Dios de ellos necesita luz. Entonces, es un Dios tan insuficiente que necesita una vela, necesita que el idólatra sea el que ponga una vela con luz para que ese Dios tenga luz. Eso es increíble hasta dónde puede llegar la mente. Pero bueno, pero Dios, el Dios verdadero, el que yo les anuncio, el que ustedes no conocen, no tiene necesidad ni de vela, ni de sacrificio, ni de un pollo, ni de una flor, no tiene necesidad, no lo necesita, no necesita nada de nuestras manos, no las necesita. El Dios que ustedes no conocen no tiene necesidad de nada de esto. No es, ni habita en una casa hecha por las manos de los hombres, ni tiene necesidad de nada. Pues dice, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, si es Él el que nos da todas las cosas, ¿qué puede necesitar Él de nosotros? Si Él es el que nos las da todas. Todo lo que los idólatras depositan, ya sean en ofrendas, en todo lo que hagan, como ofrenda a sus dioses, porque los dioses de ellos necesitan estas cosas. Pero Pablo dice que el Dios que ellos no conocen es el que nos da todas esas cosas. Entonces, ¿cómo puede Él necesitar las cosas que Él mismo nos da? No, evidentemente, no tiene necesidad de esas cosas porque es Él quien nos las da a nosotros. Por lo tanto, Él no puede tener necesidad de una vela y de luz. Él no tiene necesidad de luz porque la luz nosotros la recibimos de Él. O sea, ¿cómo puede Él necesitar que yo le ponga una vela cuando el que me da luz a mí es Él? Definitivamente, esa es la cuestión de la idolatría. Entonces, es Él el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que ha destinado quién va a vivir en un lugar, en otro, cuándo va a vivir, hasta dónde va a vivir, hasta cuándo va a vivir. Dios es el que ha preparado, tiene todo el destino de los hombres en sus manos. Dios no tiene necesidad de nosotros para nada. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dice palpando porque ¿cómo anda un ciego en la oscuridad? Está ciego, anda palpando la pared aquí, mira, y palpando así, y así se mueven, los ciegos se mueven así, con un bastoncito, y el bastón del ciego es como una extensión de su propia mano, es como una extensión de su propio brazo. Con la mano el ciego iría palpando, es lo que hace con el bastón. Usted ve al ciego con su bastón que va tocando, lo que está es palpando a través del bastón. Va palpando la calle, el suelo, si hay alguna irregularidad, si hay un contén, si el contén se acabó, todo él lo va palpando. Él va como viendo a través de su bastón. No es que él vea, solo va palpando. Y dice Pablo, para que busquen a Dios, aunque sea palpando, pero para que lo busquen, porque Dios nos ha dado todo y nos ha puesto en este lugar y lo ha hecho para que le busquemos. Aunque estemos en oscuridad, pero podemos buscarle. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, porque el linaje suyo, linaje de Dios somos. O sea, no es que somos divinos, vamos a aclarar, Pablo no está diciendo que nosotros somos como parte de Dios o como que tenemos alguna esencia divina. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Dios está cerca de nosotros y que nosotros existimos por Él y que Él no está distante, lejos, perdido, sino que Dios está accesible, se puede encontrar, Dios puede ser hallado, es lo que Pablo está diciendo. Dice, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o madera o escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, Dios no es producto de nuestra imaginación y no se parece a nada de lo que ustedes han creado aquí. Todas esas imágenes, todos esos muñecos, todo. Dios no se parece a nada de eso. Y no habita en ningún santuario hecho de manos ni es honrado por manos de hombre. Nada de esto.
No debemos pensar eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto, es decir, habiendo dejado atrás ese asunto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esa ignorancia que se manifiesta en la idolatría, esa ignorancia manifestada en la idolatría. El que practica la idolatría, lo que está manifestando no es su conocimiento de Dios, sino muy por el contrario, su ignorancia de Dios. Porque no debemos pensar que Dios se parece a nada de eso. Si nosotros somos creación de Dios y somos semejanza, somos nosotros lo más cercano a la semejanza de Dios, no debemos pensar que Dios puede parecerse a una piedra, porque no, porque nosotros no nos parecemos a una piedra, definitivamente, ni a un palo, ni a nada de esto, con las cosas con las que creamos muñecos y dioses de mentira. Dios no se parece a nada de eso. Entonces, y es Dios quien da todas las cosas para todas las personas, de modo que Dios no necesita nada de nadie. No debemos pensar que Dios puede ser honrado por nuestras ofrendas o por nuestras obras o porque le pongamos una vela. Dios no necesita nada. Dios no necesita nada de esto. Dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día, o sea, Dios tiene establecido que habrá un día, habrá un momento, hay una hora señalada para un día específico en que Dios va a juzgar con justicia al mundo y lo hará por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, ese varón a quien Dios designó es Cristo. Y Dios ha dado fe de eso con haberle resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba que Dios ha dejado para que sepamos que ese hombre, o sea, esta persona designada, que es Jesucristo, es la persona que va a juzgar el mundo en su momento, en el día que Dios tiene señalado para eso. Entonces, en el pensamiento popular, el concepto de Dios es vago, es impreciso, es abstracto. Y la idea de la persona o del ser de Dios que existe entre los hombres no estimula a estos hombres a la adoración y a la reverencia, porque tienen una idea muy abstracta y muy vaga, muy imprecisa acerca de quién es Dios. Cuando hablamos del pensamiento popular, porque dijimos que en el pensamiento popular ese concepto de Dios es muy vago, es muy abstracto, pero cuando estamos hablando del pensamiento popular debemos aclarar que no nos estamos refiriendo exclusivamente o únicamente a las personas de bajo nivel cultural, de bajo nivel económico. No nos estamos refiriendo a esas personas, nos estamos refiriendo a todas las personas de manera general. Entre las personas en el pensamiento popular, ahí encontramos al chofer, al agricultor, al policía, al abogado, al ingeniero, al actor, al médico, al maestro, o sea, a todas las personas. En el pensamiento popular, la idea de Dios es muy vaga, es muy imprecisa. Entonces, no hay mucha diferencia entre todas estas personas que he mencionado. La única diferencia que existe entre ellas es entre los que leen y conocen la Biblia y los que no leen y no conocen la Biblia. Ahí es donde hay diferencia. Cuando se pierde el concepto bíblico de Dios, cuando las personas no tienen un concepto bíblico, un concepto dado por Dios en su revelación a través de la Biblia, cuando las personas no conocen ese concepto bíblico acerca de Dios, entonces inevitablemente sustituyen, cambian. O sea, claro, tratan de llenar ese vacío, porque como no conocen el verdadero concepto de Dios, pues tratan de llenar ese vacío con su imaginación, o con ideas imaginarias acerca de Dios. Son ideas extrañas y que en realidad pues no es otra cosa que la creación de una imagen mental, una imagen tallada en la mente o esculpida en el pensamiento acerca de Dios, pero es una imagen completamente ajena a la realidad de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un ídolo imaginario.
eso es una forma de idolatría también, pero más avanzada. Entonces, pues esa idea que tengamos acerca de Dios es muy importante, porque esa idea, si es una idea que está basada en el conocimiento correcto de Dios, pues nos va a acercar a Dios. Pero si es una idea que está basada en los cánones de nuestra imaginación, pues nos van a alejar de Dios. Lo básico, lo más elemental para nuestra religión, o sea, para una religión verdadera, es el conocimiento de Dios mismo. O sea, si tú vas a tener una religión y si tú vas a querer adorar a Dios, pues lo más básico que tú tienes que hacer, lo más elemental que tú tienes que hacer, es procurar conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, entonces tú vas a crear un Dios en tu imaginación y vas a adorar al Dios de tu imaginación, pero no al Dios verdadero. Es lo que va a pasar. Por eso es que lo más básico, lo más elemental es que tú conozcas a Dios. No tiene sentido que tú tengas una religión para adorar al Dios que no conoces, como hacían los atenienses. Tenían un santuario para la adoración del Dios desconocido. ¿Y cómo vas a adorar al Dios que tú no conoces? ¿Cómo tú vas a ofrecerle a Dios ofrendas, cultos, ritos, alabanza, etcétera, sin tú saber si a Dios le agrada o no le agrada? Si tú no conoces si tú no conoces a Dios, si no tienes un conocimiento correcto y seguro de Dios, ¿cómo puedes adorar al Dios que tú no conoces? Pues definitivamente no lo puedes hacer. Ese es el punto. No puedes adorar al Dios que no conoces. Por eso es que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ha pasado por alto. Dios ha como que dado una oportunidad para que las personas busquen a Dios, aunque sea a tientas, pero que busquen al Dios verdadero. Dice, es decir, se trata de una contemplación del ser de Dios mismo, que alcancemos fundamentos sólidos, fundamentos firmes, fuertes, sostenibles acerca de la persona y del ser de Dios. Podemos adorar a Dios solo si lo conocemos, y podemos conocerle porque Dios se ha revelado. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Por eso podemos conocerle. Entonces, si no fuera por esa revelación de Dios, no tendríamos ninguna forma de conocerlo. Pero Dios se ha dado a conocer. Nuestra adoración, entonces, depende del concepto que tengamos de Dios. O sea, de que ese concepto que tengamos de Dios corresponda con su revelación. Nuestra adoración entonces depende de que tengamos un concepto de Dios que corresponda con la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Dios ha dado información acerca de Él. Entonces, la adoración correcta dependerá de que tú adores al Dios que se ha dado a conocer, al Dios que te ha dicho quién es Él, cómo es Él y cómo Él quiere ser adorado. De modo que si tú tienes una ofrenda, tienes una forma de adoración, un ritual, una ceremonia, pero eso no corresponde, no es coherente con la revelación que Dios ha dado de sí mismo, pues entonces tal adoración sería una adoración inaceptable por parte de Dios. O sea, Dios no recibiría esa adoración. A menos que tengamos un conocimiento seguro del ser de Dios, corremos el riesgo de estar adorando la imagen del Dios de nuestra imaginación y no al verdadero Dios. Y eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Un Dios concebido en las sombras de la imaginación de un hombre totalmente depravado. Por lo tanto, eso solo dará como resultado ser la imagen y la semejanza de ese ser, o sea, de esa persona, de ese hombre que ya es depravado y perverso por causa del pecado, y no se parecería en nada a la semejanza del Dios verdadero. Vamos a decir esto un poquito más potable. Si tú tienes una idea de Dios que no se corresponde con la revelación que Dios ha dado de sí mismo,
entonces tú que eres un ser caído por el pecado y que estás totalmente depravado por el pecado, cuando decimos totalmente depravado, no estamos diciendo que tú seas todo lo más perverso del mundo. Lo que estamos diciendo, lo que sí estamos diciendo, porque estamos empleando una frase teológica, totalmente depravado en teología, lo que significa, lo que sí significa, lo que sí estamos diciendo es que el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano, o sea, la voluntad, la inteligencia, tu cuerpo físico, todas las áreas del ser humano, todo lo que constituye el ser de tu persona, todo, absolutamente todo. No ha quedado un área de tu persona, de tu personalidad, de tu ser, de tu carácter, de tu voluntad, de lo que sea que haya en ti. No ha quedado nada que no haya sido afectado y yo diría infectado por el pecado. A eso es a lo que en teología se le denomina como totalmente depravado. Por lo tanto, si tú tienes una imagen mental de Dios que no se corresponde con la revelación que Dios ha dado de sí mismo, entonces esa imagen que tú tienes de Dios será como resultado, será la imagen de un Dios que se parece más a ti como ser depravado que al Dios verdadero. O sea, esa imagen no se va a parecer al Dios verdadero. A quien se va a parecer es a ti. El Dios tuyo, el Dios de tu imaginación, no se va a parecer al Dios verdadero, se va a parecer a ti. Es lo que sucede. Entonces, ese Dios tuyo es un Dios que va a ser como tú. ¿Sabes por qué? Cuando tú estudias un poquito de mitología, por ejemplo, la mitología griega, que es una de las más famosas, ¿cómo eran los dioses griegos? Eran depravados. ¿Por qué eran depravados? Porque esos dioses eran el fruto, eran el resultado de la imaginación de hombres depravados que habían creado esas imágenes de Dios o de dioses. Pero ¿cómo eran esos dioses? Eran semejantes a sus creadores. ¿Cómo eran sus creadores? Eran depravados. ¿Cómo eran sus dioses? Eran depravados, porque sus dioses se parecían a ellos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si tú tienes una imagen mental, si tú tienes una idea acerca de Dios y esa idea no es correspondiente, no es coherente con la revelación que Dios ha dado de sí mismo, entonces la imagen que tú tienes en tu mente se va a parecer a ti, que eres un ser depravado por el pecado. Si tú eres un ser depravado por el pecado y tu imagen que tienes de Dios se parece a ti, entonces esa imagen no se parece al Dios verdadero. Por lo tanto, no estás adorando al Dios verdadero, estás adorando a un Dios depravado igual que tú. Eso es lo que está pasando. Cuando una persona tiene un concepto, una idea de Dios que no es correspondiente con la verdadera revelación. Entonces, un Dios concebido en las sombras de la imaginación de un hombre totalmente depravado solo dará como resultado ser la imagen y semejanza de ese ser, o sea, de ese hombre depravado, y no se parecerá en nada será semejante al Dios verdadero. Lo que Dios mismo comunica, o sea, Dios se ha revelado, por lo tanto Dios ha dado una comunicación. Dios se ha comunicado. Lo que Dios comunica de sí mismo, de su carácter, de su ser, de su esencia, de su naturaleza, de sus características, lo que Dios comunica de él al hombre, lo hace en el mismo lenguaje del hombre, de modo que el hombre tiene un medio para conocer a Dios. ¿Cuál es ese lenguaje y cuál es esa comunicación? La Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que yo tengo aquí son Biblias. No son Biblias diferentes unas de otras en cuanto a su contenido. El contenido de la Biblia es el mismo. Son distintas Biblias en el sentido de que tienen aportes de estudios teológicos que son en cada caso muy particulares. Por ejemplo, esta Biblia es la Biblia una Biblia de estudio de apologética. Apologética es defensa de la fe.
Pero esta Biblia es una Biblia de estudio de patrística, o sea, son los estudios que hicieron los padres de la iglesia entre los siglos II y IV. Así, esta Biblia, estas dos Biblias, o estas tres, son Biblias que tienen características y enseñanzas que fueron propias de la Reforma Protestante. Esta Biblia es una Biblia que tiene contenido de estudio teológico, en el sentido de teología bíblica y así. Pero, ¿dónde está la revelación de Dios? Que es un conocimiento seguro, con una comunicación en un lenguaje humano que el hombre puede conocer y que por lo tanto le permite al hombre conocer a Dios. Está en la revelación de las Santas Escrituras, que es la Biblia. Aquí es donde el hombre tiene la fuente del conocimiento seguro de Dios. O sea, que el hombre no tiene por qué tener imaginaciones extrañas, ni ideas abstractas, ni ideas incoherentes o no correspondientes con la revelación que Dios ha dado de sí mismo, porque el hombre puede conocer a Dios porque Dios se ha revelado. ¿Cómo tenemos de Dios un conocimiento seguro que esté disponible en nuestro idioma y en nuestro entendimiento, de modo que pudiéramos nosotros conocer a Dios? En la Biblia. Ahí está esa información. Entonces, así pues, sin la autorrevelación de Dios, no habría ninguna manera en que el hombre pudiera conocer a Dios y por lo tanto no podríamos ofrecerle ninguna adoración apropiada. No podemos contemplar ni adorar a un Dios del que nada sabemos. No podemos contemplar y adorar al Dios que no conocemos. No podemos tener una idea abstracta de Dios y ofrecerle adoración y que sea aceptable. No puede ser. Dios ha dado información precisa acerca de su persona, de su ser, de sus características, de su voluntad y por lo tanto es de esa manera, de la manera en que Dios espera ser conocido y ser adorado. Lo que sucede muy frecuentemente con el pensamiento popular acerca de Dios es que la idea sobre el ser de Dios yace sepultada bajo las nociones preconcebidas de las creencias de nuestra cultura. Nociones religiosas edificadas por la herencia de las costumbres adquiridas que se convierten en el canon. Ya dijimos que canon significa regla, norma. Se convierten en el canon del pensamiento popular. Así terminamos con ideas de Dios que ninguna relación tienen con la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Para decir esto de una manera más potable, la cultura popular se impone sobre las personas y les da una noción preconcebida de lo que esa cultura considera que es Dios. De modo que el verdadero conocimiento de Dios está como que sepultado debajo de esa noción preconcebida de la cultura popular. Así, por esa causa, esa cultura popular se ha convertido en regla, en norma para el pensamiento acerca de Dios y por lo tanto las personas terminan con ideas que no tienen ninguna relación correspondiente con la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Si nuestros pensamientos acerca de Dios, recuerden que estamos hablando del conocimiento de Dios, si nuestros pensamientos acerca de Dios no corresponden con la revelación que Dios ha dado, o sea, con el concepto que Dios tiene de sí mismo y que Dios nos ha transmitido en su revelación, si eso no es correspondiente, si no es coherente la idea que yo tengo con la revelación que Dios ha dado, si no hay correspondencia entre esas dos nociones, pues estamos adorando un ídolo. Estamos adorando un ídolo porque lo que hemos hecho es crear por la noción de la conciencia popular, por la cultura popular, hemos creado una imagen mental acerca de Dios que no es el Dios verdadero y que no corresponde con el conocimiento del Dios verdadero y por lo tanto lo único que hemos hecho es crear nuestro propio ídolo mental. Las personas que no conocen al Dios verdadero y pretenden adorar a Dios sin conocerlo, lo único que han hecho es sustituir el conocimiento del verdadero Dios con ideas preconcebidas de la cultura popular
y por lo tanto han creado un ídolo imaginario que se parece a ellos y que no se parece a Dios. El conocimiento de Dios está disponible para todos nosotros en las páginas de la Biblia. Dios nos dice cómo es Él, pero es posible que no le estemos escuchando porque estamos atendiendo más bien a la voz de la cultura, a la voz del pensamiento popular. Así pues, la pregunta más importante que debemos hacernos en este momento es: ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo puedo adorar a Dios correctamente? Esas son las preguntas que me tengo que hacer en este momento. La obligación más solemne que tiene la iglesia en este tiempo es la de esclarecer, la de purificar y la de elevar la noción del conocimiento de Dios entre los hombres. Y eso, por supuesto, a través de la revelación que Dios ya nos ha dado, para mostrar pensamientos correctos acerca de Dios y que tales pensamientos sean en verdad dignos de Él. Solo así los hombres podrán entregarse a la verdadera adoración, no como los atenienses que estaban entregados a la idolatría. El mejor servicio que podemos prestarle, que nosotros los cristianos como iglesia podemos prestarle a las personas, al resto del mundo que aún no están unidos a Cristo, el mejor servicio es presentarle a estas generaciones venideras, a nuestros propios hijos, ese conocimiento correcto y seguro de Dios. Y eso lo encontramos, como ya dije, en las páginas de la Biblia. Por lo tanto, nuestra exhortación es que usted destierre completamente de su mente al Dios de su imaginación, destierre al Dios de su imaginación, a ese ídolo depravado, y que en su lugar usted conozca al Dios verdadero. Entonces vamos a dejar aquí nuestro video, ya llegamos a una hora, un minuto, y una hora, 2 minutos, y quiero concluir con la presentación de este libro. Este libro se llama Teología Sistemática de Louis Berkhof. Luis, no estoy muy seguro. Louis Berkhof. Como dice que lo dice más completo el nombre de este autor. Louis, aquí está. Teología Sistemática de Louis Berkhof. Hay otras, aquí tengo otras teologías también. Está esta de Herman Bavinck, holandés, Gruden, Juan Calvino, o sea, Sproul, muy buenas todas, pero quise elegir esta particularmente porque tiene un contenido, digamos que bastante completo acerca de esta materia específicamente, y tiene en su índice inicial el conocimiento de Dios. Ahí tiene bastante información de manera muy precisa y muy abundante, digamos. Es un libro, tiene en total, tiene más de 900 páginas, de contenido. Tiene algunas páginas que son de índice y estas cosas, pero tiene más de 900 páginas de contenido. O sea, tiene mucha información, y este es uno de los autores del siglo XX específicamente, pero de los más notables. Sproul igualmente. Sproul también es otro muy aconsejable, muy recomendable. Gruden igualmente. De hecho, la colección que yo tengo, solo busco lo mejor, digamos que lo mejor de lo mejor. Pero bueno, entre todos estos yo elegí a Louis Berkhof porque me parece que tiene una información bastante bien abundante, vamos a decirlo así, una información abundante y muy esclarecedora acerca de
el ser de Dios. Usted quiere conocer a Dios, necesitamos información confiable. Por supuesto, a ver, no estamos diciendo, porque acabamos de decir que es en las páginas de la Biblia donde se encuentra. ¿Por qué estoy recomendando este libro? Este libro no enseña otra cosa que no sea lo que enseña la Biblia. ¿Por qué el libro? Porque lo que hace este libro como teología sistemática, vamos a aclarar eso, digamos que en pocas palabras, pero para que ustedes lo entiendan y entiendan por qué estoy recomendando este libro aparte de la Biblia, y es decir, estoy recomendando el libro aparte de la Biblia, pero recordamos e insistimos en que ese conocimiento de Dios correcto y verdadero se encuentra en las páginas de la Biblia. Es en las páginas de la Biblia donde se encuentra. Este libro no está inventando nada. Este libro no está trayendo nada distinto y nada nuevo, nada diferente, nada ajeno a lo que está en la Biblia. Lo que pasa con este libro y con otros que sean de teología sistemática es que lo único que hacen es organizar la información que está contenida en la Biblia, pero que en la Biblia no está dispuesta de manera organizada en tópicos. Por ejemplo, si ahora usted quiere, como aparece aquí, vamos a buscar la doctrina de Dios, la persona, vamos a conocer a Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Bueno, en este libro lo que está es esa información de manera organizada. Esa es la cuestión, no es otra cosa. Pero toda la información que tiene este libro es exclusivamente lo que la Biblia enseña acerca de ese asunto. La cuestión es que si usted busca esa información en la Biblia, lo cual está bien, porque estamos diciendo que es en la Biblia donde está contenida esa información, de donde sale es de aquí, de la Biblia, no sale de otro lugar. Este libro lo que hace es que toma esa información que se encuentra en la Biblia y la organiza en tópicos. O sea, vamos a estudiar la persona, el ser de Dios. El ser de Dios. Vamos a estudiar la doctrina de el Espíritu Santo. Vamos a estudiar la doctrina de el hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de los últimos días, y así organiza por tópicos específicos y te muestra esas enseñanzas bíblicas, te las enseña de manera organizada en un sistema de tópicos. Es por eso que se llama teología sistemática. Se llama sistemática por eso, porque lo que hace es organizar sistemáticamente en un sistema de tópicos las enseñanzas que están contenidas en la Biblia. Pero es en la Biblia donde están contenidas y donde se encuentran esas enseñanzas. Entonces, yo recomiendo la lectura de este libro, pero puede ser otro. Quizá usted no tenga este y tenga a Babi, o tenga a Sproul, o tenga a Gruden, o tenga a Calvino. Está bien, con todos ellos puede, digamos que hallar también esa información, puede aprender igualmente. Solo que este libro tiene la información como que bastante abundante y muy bien organizada. En fin, tiene características que a mí particularmente me gustan bastante, por eso lo recomiendo. Pero no es que los demás no sean recomendables, son igualmente recomendables. Son tan recomendables que yo los tengo en mi librero. Si yo no los tuviera, si no fueran recomendables, yo no los tuviera aquí. Entonces, bueno, pues esa es la exhortación con la que quería terminar ya este capítulo final de el contenido de la serie. Y entonces, bueno, pues ya vamos a terminar aquí. Tenemos 1 hora y 8 minutos. Es tiempo, digamos que más que suficiente. Y vamos a dejar entonces un último capítulo que sería el capítulo de conclusión final de la serie. Entonces, bueno, pues espero verlos en el siguiente y último capítulo, que sería ya la conclusión de nuestra serie. Mi deseo, que Dios te bendiga. Y bueno, pues espero verte no solo en el próximo video, sino que Dios quiera y nos dé la satisfacción, la bendición de que un día también nos podamos ver en la gloria de Dios.
Nos vemos a continuación.